La Royal Opera House resplandecía con la luz de 1000 velas en aquella noche de abril de 1858, cada llama multiplicada en los espejos dorados que revestían las paredes carmesí, transformando el teatro en un reluciente palacio de juicio donde lo más selecto de Londres se había congregado para presenciar no solo la Traviata de Verdi, sino la humillación final de la señorita Arabella Fairfax. Se sentaba sola en el palco 7 del segundo nivel, con la espalda rígida contra los cojines de terciopelo rojo, sus manos enguantadas aferrando los binoculares de ópera de nácar, con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos bajo la seda. El palco que debería haber albergado a sus padres, a su hermana menor, quizás a una o dos tías, permanecía conspicuamente vacío a excepción de su solitaria figura, un testimonio del escándalo que se había estado gestando durante 3 semanas, desde aquella fatídica velada en el salón político de Lady Pemberton, donde Arabella había cometido el pecado imperdonable de poseer y expresar una opinión. El aire en la ópera estaba cargado de perfumes caros, del aroma empalagoso de las rosas de invernadero, del olor ceroso de las velas ardiendo en sus candelabros de cristal, y por debajo de todo, el agudo sabor metálico de su propio miedo. Abajo, en el escenario, Violetta cantaba sobre el amor y el sacrificio, la voz de la soprano elevándose hacia el techo pintado donde querubines retosaban en una eterna primavera. Pero Arabella no oía nada de ello, pues su atención estaba fija con horrible fascinación en la figura que ahora ascendía el pequeño conjunto de escaleras al lado del escenario. Lord Thomas Gardiner, su antiguo prometido, el hombre que la había cortejado durante 6 meses con lo que ella tontamente había creído que era afecto genuino, ahora se encontraba bajo el foco de luz, resplandeciente con su traje de noche, su cabello claro brillando dorado, su hermoso rostro dispuesto en una expresión de digno placer. El director había detenido la representación. La orquesta enmudeció mientras Lord Gardiner levantaba la mano para dirigirse a la asamblea, y Arabella sintió que el mundo comenzaba a inclinarse sobre su eje. «Es mi gran honor», resonó la voz de Lord Gardiner por el silencioso teatro, «anunciar mi compromiso con la encantadora señorita Lydia Fairfax, cuya disposición apacible y comportamiento adecuado representan las mejores cualidades de la feminidad inglesa». Las palabras golpearon a Arabella como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para herir, pues todos los presentes entendían el contraste implícito que se estaba estableciendo. Lydia, su propia prima, la hija del hermano de su padre, era todo lo que Arabella no era. Joven a los 19 años, dulcemente complaciente, bonita de una manera convencional con rizos dorados y ojos azul porcelana, y lo más importante, nunca había expresado una opinión sobre nada más controvertido que el clima. El aplauso que estalló fue ensordecedor, un rugido de aprobación que pareció sacudir los cimientos mismos de la ópera, y al unísono, la audiencia congregada se volvió para mirar hacia el palco 7, donde Arabella se sentaba expuesta en su soledad. Podía sentir sus ojos sobre ella. Cientos de miradas que iban desde la compasión hasta el regocijo, todas encontrándola sola en el palco que debería haber albergado a su familia, pero que permanecía vacío porque sus padres se habían negado a asistir, demasiado avergonzados de su hija franca para mostrar sus rostros en sociedad. Desde el palco adyacente, las voces se oían claramente a través de la delgada pared divisoria, sin siquiera molestarse en bajar el tono. «Pobre Arabella Fairfax», goteaba la voz de una mujer con falsa simpatía. «Ser abandonada por su propia prima. Dicen que discutió con Lord Gardiner sobre la educación de las mujeres en el salón de Pemberton. ¿Te imaginas? Una mujer discutiendo con su prometido sobre política. Ningún hombre quiere una esposa que se crea su igual». Otra voz se unió, esta vez masculina y despectiva. «A los 28 años, no se recuperará de esto»,
Su naturaleza franca finalmente le ha costado todo. Primero el compromiso, ahora el aprecio de su familia. Oí que el propio Lord Fairfax dijo que había traído la vergüenza sobre su casa. La respiración de Arabella se entrecortaba ahora en jadeos, su corsé de repente imposiblemente apretado, las ballenas clavándose en sus costillas mientras su pecho se agitaba. El teatro parecía girar, los 3 niveles de palcos se fusionaban en una vertiginosa espiral de rojo y oro, rostros que la observaban con desprecio desde todas direcciones. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado para ello desde que comenzaron a circular los rumores de que Lord Gardiner había transferido sus atenciones a Lydia, pero saber y experimentar eran cosas muy diferentes. Sentarse aquí sola mientras él proclamaba su amor por su prima. Oírle alabar las mismas cualidades que eran lo opuesto a todo lo que Arabella era, sentir el peso del juicio de la sociedad aplastándola como una fuerza física, era más de lo que podía soportar. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, el gris se adentraba como la niebla sobre el Támesis, y supo con distante claridad que estaba a punto de desmayarse. A través de la creciente oscuridad, se percató de otra mirada, diferente a las miradas burlonas de la multitud. Al otro lado del teatro, en uno de los palcos más prominentes, se sentaba el duque de Wentworth, Frederick Wentworth, un hombre con el que nunca había hablado, pero que conocía de reputación como el soltero más codiciado y el recluso más confirmado de Londres. La observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. Algo intenso y enfocado en sus ojos, gris azulado, que parecía ver más allá del espectáculo, a la mujer que había debajo. Su rostro era todo ángulos agudos y planos aristocráticos, su cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente alta, su alta figura elegante en un traje de noche perfectamente confeccionado. Por un momento sus ojos se encontraron a través de la resplandeciente extensión de la ópera, y Arabella sintió que algo se movía en su pecho. Aunque si era su corazón, o simplemente el apretar de sus tirantes, no podría decirlo. Entonces la oscuridad la reclamó por completo. Los binoculares de ópera se deslizaron de sus dedos inertes, resonando contra la barandilla de latón del palco antes de caer al suelo alfombrado con un golpe sordo. El cuerpo de Arabella se balanceó. Su cabello oscuro cuidadosamente arreglado se soltó de sus horquillas mientras su cabeza se dejaba caer hacia atrás contra los cojines de terciopelo. Su último pensamiento consciente, amargo y desesperado, resonó en su mente desvanecida. Incluso aquí, en la oscuridad, estoy expuesta. Los sonidos de la ópera se desvanecieron en un rugido distante, el aplauso por el anuncio de Lord Gardiner aún tronando en el aire, mezclándose con los susurros y jadeos mientras la gente notaba el colapso de la señorita Fairfax en su palco solitario. Alguien pidió sales aromáticas, otro un médico, pero sus voces parecían venir de muy lejos, como si Arabella se estuviera hundiendo bajo aguas profundas. El olor a cera de velas y perfume dio paso a la nada, bendita nada, mientras la inconsciencia la barría como una marea oscura. Era consciente, vagamente, de pasos fuera del palco, de voces alzadas en preocupación o quizás mera curiosidad, del susurro de la seda y el crujido de la puerta al abrirse. Pero no podía despertarse, no podía forzar sus ojos a abrirse, no podía hacer nada más que yacer allí contra los cojines como una muñeca rota, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales, su rostro pálido como el mármol bajo la dorada luz de gas. En el escenario, la representación se había reanudado. El aria de Violetta continuaba como si nada hubiera pasado. Pues ¿qué era el colapso de una mujer comparado con el gran drama de la ópera? Lord Gardiner había descendido de su momento de triunfo y ahora se sentaba en su propio palco junto a Lydia, quien parecía simultáneamente complacida y culpable, su pequeña mano descansando en la de él mientras observaban el escenario.
A su alrededor, la sociedad londinense se acomodaba de nuevo en sus asientos, ya componiendo las cartas que escribirían mañana, las visitas que harían, difundiendo el delicioso chisme de la humillación pública y el dramático colapso de la señorita Arabella Fairfax. Pero en el palco 7 algo estaba comenzando que ninguno de ellos podría haber anticipado, pues Frederick Wentworth, duque de Wentworth, se había levantado de su asiento con una súbita decisión. Había estado observando a la señorita Fairfax toda la noche. Había visto el rígido control en su postura, la forma en que sus manos se aferraban a los binoculares de ópera, como si fueran lo único sólido en un mundo que se disolvía. Había asistido al salón de Pemberton 3 semanas atrás. Se había quedado en la parte de atrás del abarrotado salón y había escuchado mientras ella hablaba con apasionada elocuencia sobre la necesidad del acceso de las mujeres a la educación, citando a Mary Wollstonecraft y a John Stuart Mill con igual facilidad, sus ojos ardiendo de convicción. Había observado cómo el rostro de Lord Gardiner se volvía progresivamente más furioso a medida que su prometida se negaba a retractarse de sus argumentos, y supo entonces que el compromiso estaba condenado. Lo que no había anticipado era esta crueldad pública, esta elección deliberada de anunciar un nuevo compromiso en el mismo lugar donde la señorita Fairfax estaría más expuesta y más sola. La malicia calculada de ello había despertado algo en Frederick que creía muerto hacía mucho tiempo. Una furia ante la injusticia que había aprendido a reprimir durante sus años en el Parlamento, viendo a hombres mayores y menores por igual aplastar a aquellos que se atrevían a desafiar las convenciones. Pero al ver a Arabella Fairfax colapsar, al verla desplomarse como una flor bajo una helada demasiado intensa, descubrió que ya no podía reprimirlo. Murmuró una breve excusa a su hermana Henrietta, que estaba sentada a su lado, con los ojos muy abiertos por la preocupación, y luego se puso en movimiento, saliendo de su palco con pasos largos y decididos, su capa de noche ondeando detrás de él. Otros caballeros podrían enviar a un sirviente, podrían esperar a que alguien más respondiera a la angustia de una dama, pero Frederick Wentworth nunca había sido como otros caballeros, y no tenía intención de dejar a Arabella Fairfax a la tierna merced de las masas chismosas que incluso ahora estiraban el cuello para tener una mejor vista de su forma inconsciente. El pasillo fuera de los palcos era un caos de movimiento, ujieres corriendo de un lado a otro, varias matronas exclamando en voz alta sobre la escandalosa escena, caballeros de pie en grupos discutiendo si alguien debería buscar a Lord Fairfax, aunque todos sabían que no había asistido. Frederick los ignoró a todos, su destino fijo, su propósito claro. Llegó al palco 7 justo cuando un ujier nervioso forcejeaba con la manija de la puerta, y con una sola mirada Frederick despidió al hombre, entrando solo en el palco y cerrando la puerta firmemente detrás de él. La cerradura giró con un clic decisivo mientras él se guardaba la llave en el bolsillo. Y finalmente, en el repentino silencio, se volvió para mirar a la mujer que había ocupado sus pensamientos durante 3 semanas, la mujer cuyas palabras habían despertado algo en él que creía dormido para siempre. La conciencia regresó a Arabella en fragmentos, como piezas de un espejo roto que lentamente se reensamblan en un todo coherente. Primero llegó la conciencia de los cojines de terciopelo bajo ella, más suaves ahora de lo que recordaba, y luego la comprensión de que ya no estaba desplomada torpemente contra el lado del palco, sino sentada correctamente en una de las sillas doradas, su cabeza apoyada por lo que parecía una capa de noche doblada. El aroma la alcanzó a continuación, sándalo y algo más. Algo distintivamente masculino que se abría paso entre los empalagosos perfumes y la cera de las velas que la habían abrumado antes. Sus párpados se abrieron con un aleteo y el mundo se enfocó. La dorada luz de gas de la ópera parecía más tenue ahora, más íntima, y con una sacudida de alarma se dio cuenta de que ya no estaba sola.
El duque de Wentworth estaba arrodillado junto a su silla, su alta figura doblada con una gracia sorprendente, una rodilla tocando el suelo alfombrado del palco mientras la otra soportaba su peso. En su mano sostenía un vaso de agua de cristal, el líquido capturando la luz de las velas y arrojando reflejos prismáticos sobre sus rasgos aristocráticos. Sus ojos gris azulado, intensos e inquebrantables, estaban fijos en su rostro con una expresión que envió un temblor a través de su ya debilitado cuerpo. El primer instinto de Arabella fue incorporarse de un salto, huir, pero sus miembros se sentían pesados y poco cooperativos, su corsé aún demasiado apretado, aunque alguien había aflojado las cintas en su garganta. «Su Excelencia», logró susurrar, su voz ronca y temblorosa. «No debería estar aquí. Si nos descubren, estaré completamente arruinada». Las palabras salieron automáticamente, grabadas en ella por años de condicionamiento social, incluso mientras su mente registraba lo absurdo de preocuparse por la propiedad cuando su reputación ya yacía en pedazos en el suelo de la ópera. La expresión de Frederick Wentworth no cambió, aunque algo parpadeó en aquellos ojos de mar de invierno. Algo que podría haber sido diversión o podría haber sido ira. No podía decirlo. Le extendió el vaso con manos firmes, aunque notó la tensión en su mandíbula. La línea blanca alrededor de sus labios comprimidos que hablaba de una furia rígidamente contenida. «Ya está usted arruinada a sus ojos. ¿No es así?», dijo en voz baja, su voz un murmullo grave que pareció resonar en su pecho. ¿Cuál es el valor de una sociedad que castiga la inteligencia y recompensa la insulsa conformidad? Aprendí hace mucho tiempo que la aprobación de la alta sociedad es una moneda sin valor. Las palabras la golpearon con una fuerza casi física, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas, porque daban voz a pensamientos que había albergado en secreto durante años, pero que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Le tomó el vaso con dedos temblorosos, sus manos sin llegar a tocarse, aunque sintió el calor de su piel a través de sus guantes. Mientras se llevaba el agua a los labios, desesperadamente sedienta, lo observó por encima del borde del vaso, tratando de entender qué estaba sucediendo. El duque de Wentworth estaba arrodillado en su palco de ópera. De alguna manera la había movido del suelo a la silla. Había cerrado la puerta con llave. Notó ahora con una nueva oleada de pánico, y la estaba mirando no con piedad o burla, sino con algo que se parecía notablemente a la admiración. Fuera del palco, los sonidos del intermedio se arremolinaban en una caótica sinfonía de risas, chismes y pasos apresurados. Podía oír voces discutiendo su colapso, damas especulando sobre si lo había hecho deliberadamente para llamar la atención, caballeros apostando sobre si Lord Fairfax la enviaría al campo en desgracia. Un golpe seco sonó en la puerta y la voz ansiosa de un ujier preguntó: «Señorita Fairfax, ¿se encuentra bien? ¿Debo buscar un médico?» Frederick ni siquiera giró la cabeza. Su mirada permaneció fija en el rostro de Arabella mientras ignoraba por completo la interrupción. Después de un momento, los pasos se retiraron, aunque pudo oír al ujier murmurar a alguien sobre puertas cerradas y propiedad. «Los vi rodearla como cuervos, señorita Fairfax», dijo Frederick, su voz aún baja pero con un filo lo suficientemente agudo como para cortar. «No permitiré que le arranquen los huesos mientras aún respira». Arabella dejó el vaso en la pequeña mesa junto a la silla con un clic que pareció demasiado fuerte en el espacio confinado. El palco se sentía más pequeño ahora con ambos dentro, más íntimo, las paredes presionando hasta que el mundo pareció haberse contraído a solo esta jaula dorada suspendida sobre el escenario vacío. Abajo, el telón estaba corrido por el intermedio, creando una extraña sensación de suspensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «¿Por qué le importa lo que me pase?», preguntó, y se enorgulleció de que su voz saliera más fuerte ahora, menos temblorosa.
Ni siquiera hemos sido presentados adecuadamente. Era cierto, se movían en círculos sociales superpuestos pero distintos. Ella una simple hija de un caballero mientras él era un duque, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, codiciado por todas las madres casamenteras, con una hija que colocar, y sin embargo, permanecía resueltamente soltero a los 36 años. Lo conocía solo de reputación, había oído susurros de su brillantez en el Parlamento, sus vastas propiedades, su preferencia por las actividades intelectuales sobre las sociales, pero nunca habían intercambiado ni una sola palabra. Frederick levantó la mano y comenzó a quitarse los guantes de noche, despegando el suave cuero de sus largos dedos con deliberada precisión. El gesto fue sorprendentemente íntimo, el tipo de cosa que un hombre hacía en privado, no en compañía, y Arabella sintió que el calor subía a sus mejillas mientras observaba. Cuando sus manos estuvieron desnudas, le ofreció con la palma hacia arriba, una invitación en lugar de una orden. «Permítame ayudarla a sentarse correctamente», dijo. «Todavía está pálida y temo que pueda desmayarse de nuevo si se mueve demasiado rápido». Dudó solo un momento antes de colocar su mano enguantada en la de él, desnuda, sintiendo el calor de su piel a través de la fina seda. Su agarre fue firme pero gentil mientras la ayudaba a acomodarse en la silla, ajustando la capa detrás de su cabeza para que pudiera sentarse más erguida. Cuando estuvo satisfecho con su posición, se apoyó de nuevo sobre sus talones pero no soltó su mano, y ella descubrió que no quería que lo hiciera. «Oí cada palabra que pronunció en el salón de Pemberton hace 3 semanas», dijo, y había algo en su voz ahora que no había oído antes, algo crudo y honesto que atravesaba todas las capas de reserva aristocrática. Su argumento a favor del acceso de las mujeres a la educación universitaria fue el discurso más convincente que he oído en una década de sesiones parlamentarias. Gardiner es un necio que nunca mereció su brillantez. Una sonrisa oscura curvó sus labios, transformando sus rasgos austeros en algo casi peligroso. Arabella lo miró fijamente, su mente luchando por procesar esta revelación. Él había estado allí. En el salón, la había oído hablar. Trató de recordar a la multitud de esa noche, los rostros que habían observado mientras ella se paraba en el salón de Lady Pemberton y se atrevía a argumentar que las mujeres poseían la misma capacidad de aprendizaje que los hombres, que negarles la educación era un crimen contra la mitad de la humanidad. Había estado tan concentrada en organizar sus argumentos, en responder a las objeciones que Lord Gardiner y otros habían planteado, que no había prestado atención a quién más podría estar escuchando. El recuerdo de esa noche estaba grabado en su mente, no solo por la euforia intelectual que había sentido al expresar finalmente sus creencias, sino por lo que había venido después. La fría furia en los ojos de Lord Gardiner, la forma en que la había acompañado a casa en un silencio helado. La carta que había llegado 2 días después, rompiendo su compromiso por incompatibilidad de temperamento. «¿Usted estaba allí?», dijo, y no era del todo una pregunta. «No lo vi. Estaba en la parte de atrás», respondió Frederick, su pulgar moviéndose en pequeños círculos contra la palma de ella en un gesto del que sospechaba que ni siquiera era consciente. «Mi hermana Henrietta me había arrastrado al evento, quien insiste en tratar de civilizarme forzándome a entrar en sociedad. Estaba preparado para aburrirme hasta el infinito. En cambio, la vi a usted pararse ante una sala llena de hombres que estaban decididos a desestimarla y se negó a ser disminuida. Citó a Wollstonecraft y a Mill, citó estadísticas sobre tasas de alfabetización y productividad económica, expuso argumentos lógicos que nadie pudo refutar. Así que en su lugar atacaron su feminidad, su propiedad, su derecho a tener siquiera una opinión. Y a pesar de todo, no se echó atrás. Sus ojos se habían oscurecido, el gris azulado se profundizó hasta parecerse a nubes de tormenta sobre el océano.
He asistido a innumerables debates parlamentarios donde mentes inferiores a la suya peroran durante horas sobre asuntos que apenas comprenden, y son celebrados por su elocuencia mientras usted es castigada por su inteligencia. Es una obscenidad. Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no de tristeza, sino del impactante alivio de ser vista, verdaderamente vista, quizás por primera vez en su vida. Sus padres la querían, no lo dudaba, pero siempre habían visto su mente rápida y sus voraces hábitos de lectura como obstáculos a superar. Problemas a manejar en lugar de dones a celebrar. Lord Gardiner al principio pareció encantado con su ingenio, pero rápidamente se resintió cuando se dio cuenta de que ella no se limitaría a repetir sus opiniones, y la sociedad en general había dejado claro su juicio esta noche, aplaudiendo su reemplazo por una versión más joven, más bonita y más complaciente. Pero aquí estaba el duque de Wentworth, un hombre con el que nunca había hablado, diciéndole que su inteligencia no era un defecto sino una virtud, que su negativa a ser silenciada no era vergonzosa sino admirable. «Por favor, señorita Fairfax», dijo suavemente, y se dio cuenta de que había comenzado a levantarse de la silla, su cuerpo preparándose instintivamente para huir de esta intimidad que se sentía demasiado cruda, demasiado peligrosa. «Deme 5 minutos. Si después de eso todavía desea enfrentarse a los buitres de afuera, yo mismo abriré la puerta». Su mano todavía sostenía la de ella, cálida y sólida, un ancla en el caos de sus emociones agitadas. Se hundió de nuevo en la silla, su cuerpo tomando la decisión antes de que su mente pudiera alcanzarla, y asintió. La luz de las velas en el palco parpadeó cuando una corriente de aire hizo danzar las llamas, enviando sombras que corrían por las paredes, por su rostro, ocultando y revelando por turnos la intensidad de su expresión. A su alrededor, la ópera zumbaba con la actividad del intermedio, cientos de personas riendo, chismorreando y bebiendo champán, completamente inconscientes de la escena que se desarrollaba en el palco 7. 5 minutos. Aceptó, su voz apenas por encima de un susurro. Pero debe decirme por qué. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué cerró la puerta? ¿Por qué le importa una mujer que, como usted mismo dijo, ya está arruinada? Frederick soltó su mano y se apoyó de nuevo sobre sus talones, estudiándola con ese mismo enfoque inquebrantable que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. La verdad es, señorita Fairfax, que la he estado buscando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles y sin embargo innegables. Buscándola a ella. Durante 3 semanas, mientras su mundo se desmoronaba, su compromiso se disolvía y su familia le retiraba su apoyo, el duque de Wentworth la había estado buscando. Después del salón, le pregunté a Lady Pemberton quién era usted, continuó. Me dijo su nombre, mencionó su compromiso con Lord Gardiner, y confieso que sentí una punzada de decepción. Pero luego comenzaron a circular los rumores, susurros de que el compromiso se había roto, y me encontré esperando. Su mandíbula se tensó de nuevo, ese destello de furia regresando. No esperando que usted sufriera, nunca eso, sino esperando que quizás pudiera estar libre de un hombre que era tan claramente indigno de usted. Mi hermana Henrietta hizo averiguaciones, descubrió que asistiría a la ópera esta noche. Tenía la intención de acercarme a usted durante el intermedio, solicitar una presentación adecuada, pedir permiso para visitarla. Hizo un gesto alrededor del palco con una mano, su expresión sombría. No anticipé esta ejecución pública. El anuncio desde el escenario, la crueldad deliberada de elegir a su propia prima, la forma en que todos la miraron como espectadores en una pelea de osos. Cuando la vi colapsar, supe que no podía dejarla a su merced, porque no la tienen. Arabella temblaba ahora, aunque si era por las secuelas de su desmayo, por su proximidad o por la abrumadora imposibilidad de lo que
estaba diciendo. No podía determinarlo. Cerró la puerta con llave, dijo, aferrándose al detalle práctico porque las implicaciones emocionales eran demasiado vastas para contemplarlas. Creó un escándalo para prevenir un escándalo. Una ligera sonrisa tiró de la comisura de su boca. Creé un santuario, corrigió suavemente. Ahí fuera, usted es una presa. Aquí dentro, durante estos 5 minutos, está a salvo, y cuando salgamos, si salimos juntos, el escándalo será de una naturaleza completamente diferente, uno que estoy preparado para soportar si usted lo está. Ella escudriñó su rostro, buscando cualquier signo de engaño. Piedad o esa caballería equivocada que los condenaría a ambos, pero solo encontró una determinación firme, y algo más, algo que parecía esperanza. El aroma de su colonia de sándalo se mezclaba con las rosas que estaban en un jarrón en la pequeña mesa, creando un recuerdo olfativo que sabía que la perseguiría para siempre. Este momento suspendido en el tiempo en que el duque de Wentworth se arrodillaba ante ella en un palco de ópera cerrado con llave y le ofrecía no rescate sino reconocimiento, no salvación sino solidaridad. Sus 5 minutos aún no han terminado, dijo en voz baja, y observó cómo el alivio y algo más feroz destellaban en sus rasgos. Entonces permítame usarlo sabiamente, respondió él, y comenzó a hablar. La ópera se había reanudado más allá de las paredes del palco 7. La orquesta creciendo con las notas iniciales del acto 13, y a través de la partición dorada, Arabella podía oír a Violetta comenzar su aria, Addio del passato, adiós al pasado, la voz de la soprano elevándose en un lamento desgarrador por sueños que nunca se realizarían, por una vida que se escapaba como agua entre dedos desesperados. El momento era tan conmovedor, tan perfectamente alineado con la devastación de sus propias circunstancias que Arabella podría haberse reído si no hubiera estado tan cerca de las lágrimas, si el duque de Wentworth no la hubiera estado observando con esos ojos de mar de invierno que parecían percibir cada pensamiento que parpadeaba en sus rasgos. Observó, paralizada, cómo Frederick cambiaba de posición con cuidado deliberado, pasando de su anterior cuclillas a arrodillarse completamente ante su silla. Una rodilla y luego la otra tocando el suelo alfombrado del palco, hasta que su alta figura se dobló en una postura de súplica que envió ondas de conmoción a través de su cuerpo como un rayo a través del agua. Ningún hombre se había arrodillado ante ella, excepto en la parodia de una danza campestre, e incluso entonces solo brevemente, un movimiento prescrito en la coreografía formal del cortejo. Esto era algo completamente diferente. Este era el duque de Wentworth, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, un hombre que comandaba vastas propiedades y ejercía influencia en el Parlamento. Un hombre ante quien nobles menores se inclinaban y arrastraban, rebajándose ante una mujer arruinada en un palco de ópera cerrado con llave, mientras el escándalo se gestaba como una tormenta más allá de la puerta. Sus manos descansaban sobre su rodilla, cuidadosamente posicionadas donde ella pudiera verlas, sin hacer ningún movimiento para alcanzarlas sin permiso, y la contención en ese gesto decía mucho sobre el control que estaba ejerciendo sobre sí mismo. Los dedos de Arabella se retorcían en su regazo, la seda de sus guantes se arrugaba y alisaba, mientras sus manos traicionaban la agitación que su rostro luchaba por ocultar. Cada instinto le gritaba que huyera, que abriera de un tirón la puerta cerrada y corriera de esta intimidad imposible, de la forma en que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo estropeado. Pero otra parte de ella, la parte que se había parado en el salón de Lady Pemberton y se había negado a ser silenciada, la parte que había aferrado esos binoculares de ópera y soportado las miradas de 1000 ojos juzgadores. Esa parte quería desesperadamente quedarse, oír lo que diría a continuación, entender qué posible propósito podría tener el duque de Wentworth arrodillado ante ella como un suplicante ante un altar.
Estoy arrodillado, señorita Fairfax, dijo Frederick, su voz baja e intensa, porque la sociedad ha pasado toda su vida forzándola a disminuirse. No me erguiré sobre usted mientras pregunto lo que estoy a punto de preguntar. Las palabras la golpearon como un golpe físico, no porque fueran duras, sino porque eran ciertas, porque él había articulado algo que ella nunca había puesto del todo en palabras. La presión constante de ser más pequeña, más silenciosa, menos inteligente, menos opinante, menos todo lo que la hacía ser ella misma. Había pasado 28 años plegándose en formas que encajaran en salones y bailes, recortando las partes de sí misma que la sociedad consideraba excesivas, y aún así no había sido suficiente. Aún así, había sido encontrada deficiente, encontrada inadecuada, encontrada demasiado, a pesar de todos sus esfuerzos por ser menos. ¿Qué podría pedirme?, se oyó decir, y se sorprendió de lo entrecortada que sonaba su voz, cuán joven e incierta. No me queda nada. Mi reputación, mi compromiso, el aprecio de mi familia, todo se ha ido. Hizo un gesto vago hacia la puerta, hacia el mundo más allá donde su nombre sin duda estaba siendo arrastrado por el lodo de los chismes de Londres, donde Lord Gardiner y la dulce y complaciente Lydia estaban siendo felicitados por su excelente pareja, donde sus padres probablemente estaban recibiendo condolencias por su difícil hija, como si hubiera muerto en lugar de simplemente no haber logrado conformarse. ¿Qué podría querer el duque de Wentworth de una mujer que no tenía nada que ofrecer, que era mercancía dañada en el mercado matrimonial, que no traería más que escándalo a cualquier asociación? «Usted tiene su mente», dijo Frederick, y la certeza en su voz le cortó la respiración. Sus convicciones, su coraje. «Esto no es nada, lo es todo». Hizo una pausa. Sus ojos gris azulado nunca dejaron su rostro, y pudo verlo preparándose para lo que viniera después. Pudo ver la tensión en sus hombros, la determinación en su mandíbula. «Estoy arrodillado porque deseo pedir permiso para cortejarla, abiertamente, ante todo Londres». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles y cristalinas, y por un largo momento Arabella no pudo hacer nada más que mirarlo fijamente, cortejarla, abiertamente, ante todo Londres, el duque de Wentworth, el soltero más codiciado de Inglaterra, el hombre que había rechazado a innumerables jóvenes hermosas y bien conectadas, quería cortejarla a ella, la escandalosa, franca y arruinada señorita Arabella Fairfax. Una risa brotó de su pecho, mitad histeria y mitad incredulidad, escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Está loco», dijo, sacudiendo la cabeza como si pudiera desalojar físicamente lo absurdo de lo que estaba proponiendo. «Su Excelencia, usted es el soltero más buscado de Inglaterra. Podría tener a cualquier mujer, joven, hermosa, de comportamiento adecuado. ¿Por qué se encadenaría a un escándalo por alguien como yo? Alguien que discute sobre política y cita filosofía y parece no poder guardarse sus opiniones sin importar cuántas veces se le diga que tal comportamiento es impropio. Alguien que tiene 28 años, es franca y acaba de ser humillada públicamente por su propia prima. El catálogo de sus defectos parecía interminable, cada uno un peso que había llevado durante tanto tiempo que casi había olvidado que se suponía que eran defectos en lugar de simplemente hechos de su existencia. La expresión de Frederick no cambió, aunque algo se suavizó alrededor de sus ojos, algo que podría haber sido ternura o podría haber sido comprensión. «No quiero a cualquier mujer», dijo en voz baja. «Quiero a la mujer que se paró en el salón de Lady Pemberton y argumentó que la inteligencia no tiene género, que citó a Mary Wollstonecraft y a John Stuart Mill en la misma frase, que me hizo sentir, por primera vez en una década de conversaciones de salón, que no estaba solo al ver las absurdidades del mundo. Sus manos permanecieron en su rodilla,
pero ella podía ver la tensión en sus dedos, la forma en que presionaban la tela de sus pantalones de noche, como si se estuviera conteniendo físicamente de alcanzarla. He pasado años viendo a hombres de intelecto inferior pontificar sobre asuntos que apenas comprenden mientras mujeres brillantes se ven obligadas a sonreír, a sentir y fingir que no tienen pensamientos propios. He visto a la sociedad celebrar la mediocridad en los hombres mientras castiga la excelencia en las mujeres. Y he sido cómplice de ello con mi silencio, con mi retirada del mundo social, con mi negativa a desafiar el statu quo. Pero entonces la oí hablar, y algo en mí, algo que pensé que había muerto hace años cuando perdí a mi padre y heredé un título que nunca quise, ese algo despertó. Las lágrimas se estaban formando en los ojos de Arabella ahora, nublando su visión de modo que la figura arrodillada de Frederick parecía vacilar a la luz de las velas como un espejismo que podría desvanecerse si parpadeaba. Se encadenaría a un escándalo por una mujer con la que nunca ha hablado, susurró, y fue lo más cerca que estuvo de preguntarle por qué, realmente por qué, no los argumentos intelectuales, sino la verdad emocional debajo de ellos. ¿Qué podría motivar tal locura, tal disposición a trastornar toda su vida por alguien que no conocía? Hablado, no, reconoció Frederick, y ahora había algo crudo en su voz, algo desprotegido que hizo que su corazón se contrajera en su pecho. Pero la he escuchado, y descubro que no puedo parar. Durante 3 semanas no he pensado en otra cosa, en la forma en que se paró allí negándose a ser intimidada. La pasión en su voz, cuando habló de las mujeres a las que se les negaba la educación, la lógica de sus argumentos, que nadie pudo refutar, así que atacaron su carácter en su lugar. He repasado esa noche en mi mente hasta que puedo recitar cada palabra que pronunció, cada gesto que hizo, y me di cuenta de que he estado esperando toda mi vida a alguien que me desafiara, que estuviera a mi altura, que se negara a ser disminuida por mi comodidad o la de cualquier otra persona. El área más allá de las paredes llegó a su clímax, la voz de Violetta elevándose en una belleza desesperada, cantando sobre sueños pasados y dolores presentes, y la música parecía subrayar la intimidad surrealista del momento, esta confesión desarrollándose en un palco de ópera cerrado con llave mientras el mundo exterior continuaba su juicio implacable. Arabella podía oír pasos en el pasillo de más allá, voces alzadas en especulación y chismes, la multitud del intermedio regresando a sus asientos para el acto final. Y sabía que cada momento que permanecía aquí con Frederick, sola y sin chaperón detrás de una puerta cerrada, era otro clavo en el ataúd de su reputación. Y sin embargo, no podía obligarse a que le importara, no cuando él estaba arrodillado ante ella como un devoto ante un santuario, no cuando le estaba ofreciendo algo que nunca se había atrevido a esperar. El reconocimiento de su valía exactamente como era, en lugar de como la sociedad exigía que fuera. Estudió su rostro, buscando cualquier rastro de engaño, piedad o caballería equivocada, buscando la grieta en su compostura que revelaría que esto era una broma elaborada o un sueño febril. Pero su expresión permaneció firme, abierta, vulnerable de una manera que sospechaba que pocas personas veían alguna vez al duque de Wentworth, y en sus ojos vio no piedad, sino furia, la misma ira controlada que había vislumbrado antes cuando habló de verlos rodearla como cuervos. Estaba enojado por ella, enojado con una sociedad que castigaría la inteligencia y el coraje, enojado con Lord Gardiner por su crueldad pública, enojado con un mundo que la había obligado a pasar 28 años disminuyéndose. Y debajo de la ira, apenas visible pero inconfundible una vez que lo reconoció, había algo que se parecía notablemente a la esperanza. «No entiendo», dijo Arabella finalmente, su voz temblando. «Habla de escucharme como si fuera una revelación, pero los hombres me han escuchado antes. Me han escuchado, y luego me han dicho que soy demasiado franca,
demasiado opinante, demasiado intensa. Lord Gardiner me escuchó durante 6 meses y luego decidió que prefería a mi prima, que nunca expresa una opinión más fuerte que una preferencia por las rosas sobre los lirios. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué le hace creer que no se cansará de mis argumentos, que no deseará eventualmente una esposa más tranquila y complaciente? La palabra esposa se le había escapado antes de que pudiera detenerla, presuntuosa y reveladora, y sintió que el calor subía a sus mejillas. Los labios de Frederick se curvaron en una leve sonrisa, no burlona sino genuina, como si su desliz le hubiera complacido en lugar de avergonzarlos a ambos. ¿Qué me hace diferente?, repitió lentamente, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Supongo que la respuesta es que no quiero estar cómodo, señorita Fairfax. He estado cómodo durante años, rodeado de personas que están de acuerdo con todo lo que digo, que tratan mis palabras como si hubieran sido entregadas desde lo alto simplemente porque tengo un título, riqueza y poder. Es asfixiante, es destructivo para el alma. Me ha convertido en alguien que apenas reconozco, alguien que se esconde en sus propiedades y evita la sociedad porque no puede soportar una conversación insulsa más sobre el clima o las últimas modas. Pero cuando la oí hablar, cuando la vi negarse a retroceder incluso cuando la sala se volvió en su contra, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí vivo. Se movió ligeramente, ajustando su posición sin levantarse, manteniéndose a la altura de sus ojos, manteniéndose en esa postura de súplica que estaba transformando esta conversación de una mera petición en algo sagrado. Me preguntó qué podría querer de usted cuando no le queda nada. Continuó. Pero está completamente equivocada, señorita Fairfax. Cree que su reputación está destruida, y quizás, según los estrechos estándares de la sociedad, lo esté. Cree que el aprecio de su familia está perdido, y quizás eso también sea cierto. Aunque cualquier familia que retirara su amor porque usted se atrevió a pensar por sí misma no es digna de su dolor. Cree que no tiene nada que ofrecer. Pero la verdad es que lo tiene todo. Tiene una mente que desafía, provoca y se niega a aceptar respuestas fáciles. Tiene convicciones que está dispuesta a defender incluso cuando le cuesta caro. Tiene el coraje suficiente para pararse sola en un palco de ópera y soportar el juicio de cientos. Estos no son defectos a superar, son dones a celebrar. Y quiero pasar mi vida celebrándolos, si me lo permite. La luz de las velas parpadeó de nuevo, enviando sombras danzantes sobre sus rasgos, y Arabella se dio cuenta de que el palco se había convertido en un confesionario, un espacio sagrado separado del mundo ordinario donde la verdad podía ser dicha sin las máscaras y actuaciones habituales que la sociedad exigía. Afuera, el escándalo se estaba gestando. La gente especulaba sobre lo que estaba sucediendo detrás de la puerta cerrada del palco 7. Las reputaciones estaban siendo destrozadas y reensambladas en los molinos de chismes de Londres. Pero adentro, algo nuevo estaba comenzando, algo que no tenía nada que ver con las reglas de la sociedad y todo que ver con dos personas que reconocían en el otro un espíritu afín, un compañero exiliado de la sofocante conformidad de la alta sociedad. «Pero esto es una locura», susurró Arabella, aunque podía oír el debilitamiento en su propia protesta, la forma en que sus objeciones se desmoronaban bajo el peso constante de su certeza. «Me cortejaría abiertamente», dijo usted. ¿Entiende lo que eso significa? Los chismes, la especulación, la forma en que la gente hablará. Dirán que lo he atrapado de alguna manera, que estoy usando artimañas femeninas para atrapar a un duque en matrimonio. Dirán que está loco o embrujado o que sufre de alguna locura temporal. Sus amigos le aconsejarán en contra, su familia se opondrá, y cada madre casamentera en Londres me verá como la enemiga que les robó su premio. «Que hablen», dijo Frederick, y había acero en su voz ahora, la voz de un hombre que había comandado propiedades y tomado decisiones en el Parlamento que afectaban a miles.
Que especulen y chismeen e inventen las fantasías que les plazcan. Dejé de preocuparme por sus opiniones hace años, señorita Fairfax. La única opinión que me importa en este momento es la suya. ¿Quiere que la corteje? No porque sea apropiado o esperado o porque no tenga otras opciones, sino porque usted lo desea, porque siente siquiera una fracción de lo que yo siento. Esta sensación de que finalmente he encontrado a alguien que ve el mundo como yo, que no aceptará la injusticia simplemente porque es tradicional, que me desafiará, discutirá conmigo y me hará pensar. Eso es lo que estoy pidiendo. No su gratitud o su resignación a las circunstancias, sino su genuino deseo de embarcarnos en este viaje juntos. A Arabella se le cortó la respiración mientras absorbía todo el peso de lo que él le estaba ofreciendo. No rescate sino compañerismo, no salvación sino solidaridad. A través de las paredes, el aria de Violetta llegó a su trágica conclusión. Las notas finales suspendidas en el aire como una bendición o una advertencia. Adiós al pasado en verdad. Y Arabella comprendió que se encontraba en una encrucijada, que su respuesta a la pregunta de Frederick determinaría no solo las próximas semanas o meses, sino toda la trayectoria de su vida. Podía negarse, podía insistir en que abriera la puerta y la dejara enfrentar las consecuencias de la humillación de esa noche sola. Podía retirarse a la finca rural de su familia y vivir sus días como el cuento con moraleja que las madres contaban a sus hijas sobre los peligros de ser demasiado lista. O podía tomar la mano que él le estaba ofreciendo, podía entrar en este escándalo imposible y convertirlo en algo transformador, podía dejar de disculparse por su inteligencia y empezar a celebrarla. Sus dedos habían dejado de retorcerse nerviosamente y ahora yacían quietos en su regazo, y se dio cuenta de que a pesar del caos de la noche, a pesar del desmayo, la humillación y la puerta cerrada, se sentía más tranquila que en semanas, como si alguna pregunta fundamental finalmente hubiera sido respondida. Frederick se levantó de su posición arrodillada, con fluida gracia, sacando la llave de su bolsillo del chaleco y girándola en la cerradura con un clic decisivo que pareció resonar en el pequeño espacio como un disparo. El sonido del mecanismo al desactivarse trajo la realidad de vuelta a su santuario íntimo, el rugido amortiguado de la conversación del intermedio de repente agudo e inmediato, y Arabella sintió que el pánico le recorría las venas como agua helada. Su instinto, perfeccionado por 28 años de condicionamiento social, le gritaba que huyera, que se escabullera por cualquier entrada lateral que pudiera encontrar y desapareciera en la noche londinense antes de que alguien pudiera verla salir de un palco cerrado con el duque de Wentworth, antes de que el escándalo se solidificara en algo permanente e ineludible. Se levantó de la silla con piernas temblorosas, su mano buscando el picaporte, pero Frederick se movió para bloquear su camino sin tocarla realmente, su alta figura llenando el estrecho espacio entre ella y la escapatoria. «Puede marcharse sola por la entrada lateral», dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la intensidad que ardía en sus ojos gris azulado. «O puede caminar conmigo a mi palco, donde mi hermana espera, y sentarse con mi familia para el acto final. La elección es enteramente suya, señorita Fairfax. No la obligaré, pero le diré esto. Si se marcha ahora, se marchará sola, y ellos interpretarán su partida solitaria como vergüenza, como una admisión de que algo ilícito ocurrió aquí. Pero si toma mi brazo, si camina conmigo a través de esas puertas y se sienta en el palco más prominente de este teatro, estará declarando que no tiene nada de qué avergonzarse, que elige asociarse conmigo tan abiertamente como yo elijo asociarme con usted». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío y una invitación, y Arabella comprendió que esta era la verdadera prueba, no la confesión privada en el palco cerrado, sino esta declaración pública, este momento en el que o bien se retiraría a las sombras o entraría en la luz resplandeciente del juicio de la sociedad,
y los desafiaría a apartar la mirada. Todo su cuerpo temblaba ahora, el miedo y la euforia luchando en su pecho hasta que apenas podía respirar. Pero debajo del terror había algo más. Algo que había estado creciendo desde que Frederick se arrodilló por primera vez ante ella y le dijo que su mente, su coraje y sus convicciones lo eran todo. Era agotamiento, profundo hasta los huesos y cansado del alma, el peso acumulado de años pasados disminuyéndose, haciéndose más pequeña, más silenciosa y menos amenazante, disculpándose por su inteligencia, ocultando sus opiniones y pretendiendo ser algo que no era. Y estaba tan desesperadamente cansada de ello, tan cansada de la vigilancia constante requerida para monitorear cada palabra y gesto, tan cansada de ver morir pensamientos brillantes sin ser pronunciados porque decirlos la haría inadecuada, tan cansada de que le dijeran que todo lo que la hacía ser ella misma estaba de alguna manera mal. Frederick esperaba, su brazo aún no extendido pero listo, su expresión paciente, y ella se dio cuenta de que él entendía exactamente lo que le estaba pidiendo, que esto no era un gesto galante e irreflexivo, sino una elección deliberada de ofrecerle un camino diferente. «Tome mi brazo», se oyó decir, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba, clara y segura a pesar del temblor en sus miembros. «He terminado de esconderme». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Frederick fue como el amanecer después de una larga noche, transformando sus rasgos austeros en algo radiante, y le extendió el brazo con una pequeña reverencia que logró ser a la vez formal e íntima. Ella colocó su mano enguantada en su manga, sintiendo el cálido y sólido brazo de él bajo la fina tela de su levita, y juntos se volvieron para enfrentar la puerta. Él la abrió y toda la fuerza de la arena social de la ópera se estrelló sobre ellos como una ola. El ruido, la luz y cientos de ojos girando al unísono para presenciar al duque de Wentworth salir del palco 7 con la arruinada señorita Arabella Fairfax del brazo. El gran corredor que rodeaba el segundo nivel estaba abarrotado con la multitud del intermedio, damas en sedas y satenes de todos los colores, joyas brillando en gargantas y muñecas y en cabellos elaboradamente peinados, caballeros en severos trajes de noche negros que de alguna manera enfatizaban en lugar de atenuar sus exhibiciones de riqueza y estatus. El aire estaba cargado de perfumes caros, esencias francesas que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, y debajo de ello el agudo olor animal del chisme, del escándalo naciendo, alimentándose y permitiéndose crecer hasta convertirse en leyenda. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones se detuvieron a media frase, y los susurros comenzaron como el viento entre las hojas secas, susurrando y creciendo hasta convertirse en un rugido. «El duque de Wentworth», suspiró alguien. Las palabras se oyeron en el repentino silencio. «Con Arabella Fairfax. Pero ella ha sido arruinada». Otra voz, más fuerte, menos preocupada por la discreción. Estuvieron encerrados en ese palco juntos durante casi 20 minutos. ¿Qué podría haber estado pasando? Y luego, desde algún lugar de la multitud, un tono completamente diferente. «Quizás su excelencia ve algo que todos hemos pasado por alto». Frederick permaneció completamente quieto por un momento, permitiendo que la multitud absorbiera la escena, permitiendo que su conmoción se registrara y su especulación comenzara, y luego comenzó a caminar, su paso medido y autoritario. La multitud abriéndose paso ante él no por deferencia a Arabella, sino por respeto instintivo a su rango y porte. Arabella sintió que el temblor se intensificaba mientras se movían a través del guantelete de miradas y susurros, sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse, pero la mano de Frederick bajó para cubrir la suya donde descansaba en su brazo, cálida, firme y sólida,
anclándola a este momento y a esta elección. Su toque fue gentil, pero su agarre fue firme, y ella entendió que no la dejaría caer, que la apoyaría a través de esta prueba, incluso mientras le exigía que la atravesara con la cabeza en alto. Navegaron entre grupos de matronas chismosas, cuyos abanicos se abrían y cerraban como los picos de pájaros hambrientos. Pasaron junto a jóvenes damas que miraban con expresiones que iban de la envidia al horror. Pasaron junto a caballeros que estudiaban a Frederick con cálculo en sus ojos, como si trataran de determinar si su asociación con el escándalo disminuiría su poder político o quizás, perversamente, lo aumentaría. Y entonces, inevitablemente, se encontraron cara a cara con Lord Thomas Gardiner y la señorita Lydia Fairfax, quienes estaban cerca de la gran balaustrada con varios otros miembros de su grupo, sus expresiones de triunfo de principios de la noche transformándose en algo bastante diferente al registrar la vista ante ellos. El rostro de Lydia era un estudio de emociones conflictivas, culpa y triunfo luchando por el dominio, sus ojos azul porcelana muy abiertos y su boca de capullo de rosa formando una perfecta O de conmoción. Era encantadora de la manera que la sociedad valoraba, toda rizos dorados, rasgos delicados y un aire de frágil feminidad que prometía conformidad y admiración, todo lo que Arabella no era y nunca podría ser. Pero al mirarla ahora, Arabella no sintió envidia, solo una lástima distante por una chica a la que se le había enseñado que su valor residía enteramente en ser inofensiva, en nunca desafiar, cuestionar o exigir más que el estrecho papel que la sociedad le había prescrito. La reacción de Lord Gardiner fue mucho menos ambigua, su hermoso rostro enrojeciendo de ira y vergüenza, su mandíbula apretándose con tanta fuerza que Arabella podía ver el músculo saltar bajo su piel. Dio un paso adelante como para bloquear su camino, su mano medio levantada en protesta o quizás en orden. Pero Frederick simplemente continuó caminando con una autoridad tan tranquila que Gardiner se vio obligado a hacerse a un lado o ser arrollado. En el último momento, sin embargo, Frederick se detuvo, volviéndose para enfrentar al hombre que había humillado a Arabella tan públicamente solo una hora antes, y cuando habló su voz se oyó claramente por el pasillo, con el tono perfecto para ser escuchado por las docenas de testigos que se habían quedado completamente en silencio para captar cada palabra. «Gardiner», dijo Frederick, su tono cordial pero con un filo de hielo bajo la cortesía. «Le debo agradecer su espectacular falta de juicio. Ha salvado a la señorita Fairfax de una vida de ser subestimada». Las palabras golpearon como una bofetada, pronunciadas con tal precisión y claridad pública que no podía haber error en su intención. Y Arabella observó cómo el rostro de Lord Gardiner pasaba del rojo al blanco y luego a un púrpura moteado que sugería que estaba al borde de la apoplejía. «Su excelencia», balbuceó, su elocuencia habitual abandonándolo frente a la tranquila demolición de Frederick. «Seguramente no puede tener la intención de asociarse con... Hizo un gesto vago hacia Arabella como si su sola presencia desafiara toda descripción, como si fuera una criatura exótica y posiblemente peligrosa que había entrado en la sociedad educada por error. Con una mujer de intelecto y principios superiores, terminó Frederick por él, su voz bajando a algo frío y peligroso que envió un escalofrío por la espalda de Arabella. «Le aseguro que sí. Y le sugiero que cuide sus próximas palabras, Gardiner. La señorita Fairfax ha accedido a sentarse con mi familia esta noche. Confío en que encontrará este arreglo adecuado, ya que usted ha dejado sus propias preferencias bastante claras». El énfasis en la palabra preferencias fue sutil pero inconfundible, un recordatorio de que Gardiner había elegido públicamente a Lydia y, por lo tanto, no tenía derecho a oponerse a la elección de compañía de Frederick. La multitud a su alrededor se había acercado más ahora, ya ni siquiera pretendían no escuchar,
sus rostros ávidos por la emoción de presenciar una confrontación entre dos hombres poderosos por una mujer que, por todos los derechos, debería haberse escabullido avergonzada. Pero Arabella no se escabullía. Estaba de pie, erguida y alta junto a Frederick, su mano todavía en su brazo, su barbilla levantada en desafío a todas las expectativas. Podía ver los cálculos corriendo detrás de los ojos de Gardiner. La comprensión de que desafiar al duque de Wentworth en público sería un suicidio social y posiblemente político, que lo que sea que hubiera pasado en el palco 7, la elección de Frederick de reclamar a Arabella tan abiertamente significaba que oponerse a él acarrearía consecuencias que Gardiner no estaba preparado para enfrentar. El momento se alargó, tenso como un alambre, y luego Gardiner retrocedió con una reverencia brusca que transmitía una furia apenas contenida. «Su Excelencia», dijo entre dientes, «Señorita Fairfax». Y luego se dio la vuelta y se alejó a zancadas, arrastrando a la pobre Lidia con él, sus rizos dorados rebotando mientras lanzaba una última mirada confusa por encima del hombro a la prima que había suplantado y al duque que acababa de reescribir toda la narrativa de la noche. La multitud estalló en susurros en el momento en que Gardiner estuvo fuera del alcance del oído, la especulación subiendo a un punto álgido, y Frederick reanudó la marcha como si nada de importancia hubiera ocurrido, guiando a Arabella a través de la multitud con la misma confianza firme que había mostrado en todo momento. Subieron las escaleras hasta el nivel central donde se encontraban los palcos más prominentes, cada escalón llevándolos más alto en la estratosfera de la sociedad londinense. Y Arabella era consciente de los ojos que seguían su progreso, de los dedos que señalaban, de los abanicos que se agitaban y del constante susurro de chismes que para la mañana siguiente habrían transformado esta noche en leyenda. El palco 3 se encontraba en el centro mismo del nivel, la ubicación más visible y por lo tanto más prestigiosa de toda la ópera, una posición reservada para la realeza y la más alta nobleza, y de pie en su entrada había una mujer que solo podía ser la hermana de Frederick. Lady Henrietta Brandon tenía quizás 30 años, alta y elegante con los mismos rasgos aristocráticos que su hermano, pero suavizados por una calidez que irradiaba de su sonrisa. Vestía una seda azul profundo que resaltaba el color de sus ojos, y mientras Arabella y Frederick se acercaban, ella avanzó con las manos extendidas en señal de bienvenida, sin rastro de juicio o desaprobación en su expresión. «Señorita Fairfax», dijo cálidamente, su voz llevando los mismos tonos cultos que los de Frederick, pero con una cualidad musical que sugería una risa siempre al acecho justo debajo de la superficie. «Mi hermano no ha hablado de otra cosa que de su discurso sobre educación durante 3 semanas. Estoy encantada de que finalmente hayan sido presentados adecuadamente. Por favor, únanse a nosotros». La simple amabilidad del saludo después del guantelete de miradas y susurros casi deshizo la compostura de Arabella, las lágrimas picándole en los ojos mientras permitía que Henrietta la llevara al palco. Dentro, el espacio era más grande y más lujosamente decorado que el palco 7, con cojines de terciopelo en un profundo borgoña y molduras doradas que captaban la luz de las velas y la devolvían en cálidos reflejos. Varias otras personas ya estaban sentadas, miembros de la familia de Frederick y su círculo cercano, y se levantaron cuando Arabella entró, sus rostros registrando sorpresa, pero, siguiendo el ejemplo de Henrietta, adoptando expresiones de bienvenida en lugar de censura. Frederick la guió a un asiento en la parte delantera del palco, la posición más visible, y tomó la silla a su lado, su presencia un baluarte contra las miradas que podía sentir clavadas en su espalda desde todas direcciones. Abajo, el escenario estaba preparado para el acto final, el telón aún bajado pero la orquesta afinando sus instrumentos en preparación, aunque Arabella sospechaba
que muy poca gente en la audiencia estaría prestando atención a Verdi esa noche, no cuando el verdadero drama se estaba desarrollando en los palcos de arriba. Henrietta se acomodó al otro lado de Arabella, creando una formación protectora sutil pero inconfundible, y se inclinó para murmurar de modo que solo Arabella pudiera oír. «Es usted más valiente de lo que cree, querida. Lo que Frederick acaba de hacer, lo que usted acaba de hacer, cambiará todo. El escándalo será enorme, pero también obligará a la gente a elegir bando, y podría sorprenderse de quienes la apoyan. No todos en la sociedad son tan estrechos de mente como Gardiner y los suyos. Algunos de nosotros hemos estado esperando a que alguien desafíe la tiranía de la convención». Arabella se volvió para mirar a esta mujer que ofrecía alianza a una extraña, esta hermana que aparentemente había escuchado a Frederick hablar de ella durante 3 semanas y había decidido que cualquiera que pudiera inspirar tal devoción en su notoriamente recluido hermano valía la pena defender. «Gracias», susurró, su voz cargada de emoción. «No me conoce, no tiene por qué hacerlo». Henrietta sonrió y le dio una palmadita en la mano. «Sé que hizo que mi hermano volviera a sentir algo», dijo simplemente. «Durante años ha estado viviendo la vida mecánicamente, administrando propiedades, asistiendo al parlamento y cumpliendo con su deber, pero no ha habido alegría en ello, ni pasión». Luego llegó a casa del salón de Pemberton y habló durante 2 horas sobre una mujer que citaba a Wollstonecraft y se negaba a ser silenciada. No lo había visto tan animado en una década. Esa es razón suficiente. Las luces de la ópera comenzaron a atenuarse, señalando el inicio del acto final, y la audiencia se acomodó a regañadientes en sus asientos, aunque el zumbido de la conversación no disminuyó. Arabella se sentaba en el palco más prominente de la Royal Opera House, con el duque de Wentworth a un lado y su hermana al otro, consciente de que cientos de ojos estaban sobre ella, de que su nombre se pronunciaba en cada rincón del teatro, de que para la mañana siguiente todo Londres sabría que la arruinada señorita Arabella Fairfax había salido de un palco cerrado con el duque y había sido escoltada para sentarse con su familia en una declaración pública que solo podía significar una cosa. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la ópera, 3 semanas durante las cuales Arabella y el cortejo de Frederick se habían convertido en el escándalo de la temporada, diseccionado en cada salón y debatido en cada club de caballeros, tema de innumerables cartas, visitas matutinas y pronunciamientos escandalizados sobre el declive del comportamiento adecuado. La biblioteca del duque de Wentworth se había convertido en su santuario durante este asedio. Una habitación forrada de suelo a techo con libros que hablaban de mundos más allá de los estrechos confines de Londres, volúmenes encuadernados en cuero sobre filosofía, ciencia y literatura que Frederick había coleccionado a lo largo de años de búsqueda de mentes que estuvieran a la altura de la suya. La luz de la tarde entraba a raudales por altas ventanas que daban al jardín, creando barras de oro sobre la alfombra turca con sus intrincados patrones de carmesí y azul profundo. Y el aire olía a papel viejo, a tabaco y a la leve dulzura del té que Henrietta había ordenado traer hacía una hora. Arabella estaba sentada en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea, donde un pequeño fuego ardía contra el frío de abril, con un ejemplar de Sobre la libertad de John Stuart Mill abierto en su regazo. Mientras Frederick estaba de pie junto a las ventanas leyendo pasajes de un informe parlamentario sobre la reforma educativa, su voz animada mientras señalaba los defectos en el razonamiento del comité. Henrietta ocupaba el sofá cerca de la puerta, aparentemente leyendo, pero en realidad sirviendo de chaperona. Su presencia una concesión a la propiedad en la que Frederick insistía incluso, mientras desafiaba cualquier otra convención social, al recibir a Arabella casi todas las tardes durante las últimas 2 semanas. Había sido un interludio pacífico, estas horas robadas de conversación donde Arabella podía hablar libremente sin temor a la censura, donde sus opiniones no solo eran toleradas, sino activamente buscadas,
donde ella y Frederick podían debatir sobre filosofía, política y literatura con una pasión que los dejaba a ambos exhilarados. Pero la paz se hizo añicos como cristal contra la piedra cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe sin previo aviso y el padre de Arabella, Lord Fairfax, entró con la fuerza de una furia justiciera, su rostro congestionado de ira y vergüenza, sus ojos ardiendo con una mezcla de vergüenza y determinación. Detrás de él venía la madre de Arabella, Lady Fairfax, su rostro pálido y sus manos retorciéndose de ansiedad, sus ojos ya rebosantes de lágrimas. Les seguía el tío de Arabella, el hermano mayor de su padre, un hombre severo que siempre había desaprobado sus tendencias librescas, y luego, lo más devastador de todo, la propia madre de Frederick, la duquesa viuda de Wentworth. Una mujer alta y elegante de unos 60 años, cuyos rasgos aristocráticos estaban marcados por líneas de fría desaprobación. Varios otros parientes se agolparon detrás de ellos, tías, primos y conexiones familiares, hasta que la biblioteca que momentos antes se sentía tan espaciosa y pacífica se volvió opresivamente abarrotada, el aire denso de juicio y del peso de la autoridad familiar. Arabella se levantó instintivamente de su silla. El libro se deslizó de su regazo al suelo con un golpe que pareció demasiado fuerte en la repentina tensión. Su espalda se enderezó mientras la mirada de su padre caía sobre ella como un golpe físico. Frederick dejó su informe parlamentario con deliberado cuidado y se movió para pararse a su lado, su alta figura irradiando una furia controlada. Cada músculo tenso por el esfuerzo de contenerse para no ordenar a estos invasores que salieran de su santuario privado. Henrietta también se había levantado, una mano en el cordón de la campanilla junto a la puerta, lista para llamar a los sirvientes si era necesario, su expresión transformada de una relajada satisfacción a una alerta cautela. Lord Fairfax no perdió tiempo en cumplidos, su voz retumbando en el espacio cerrado, mientras se dirigía a su hija como si Frederick ni siquiera estuviera presente. «Arabella, esta locura debe terminar. Ya has avergonzado a nuestra familia lo suficiente. Lord Gardiner ha accedido generosamente a pasar por alto esta indiscreción si te disculpas públicamente y te retiras a nuestra finca en el campo». Las palabras eran tan absurdas, tan completamente desconectadas de la realidad, que Arabella casi se rió. Gardiner, que la había humillado públicamente anunciando su compromiso con su prima desde el escenario de la ópera, había accedido generosamente a pasar por alto su indiscreción de ser cortejada por un duque. La lógica era tan retorcida que revelaba la profundidad de la desesperación de su padre por restaurar lo que él percibía como el honor familiar, su disposición a sacrificar la felicidad de su hija al ídolo de la respetabilidad social. «No me disculparé por ser cortejada por un hombre que valora mi mente, padre», dijo Arabella, y se complació de que su voz saliera firme y clara a pesar del temblor en sus miembros. «Y no me esconderé». Su mano encontró la de Frederick instintivamente, sus dedos entrelazándose en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para sus familias reunidas. El rostro de Lord Fairfax se oscureció aún más, si tal cosa era posible, y dio un paso adelante como si fuera a arrastrar físicamente a su hija, pero la duquesa viuda levantó una mano enguantada en un gesto que exigía atención, sus fríos ojos azules recorriendo a Arabella con una evaluación que la hizo sentir como ganado siendo tasado para la compra. «Mi querida niña», dijo la duquesa, su voz culta y razonable, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran más cortantes que si hubiera gritado. «Debes entender. Frederick necesita un heredero. Tienes 28 años. Los riesgos a tu edad, las complicaciones que podrían surgir. Seguramente ves que una mujer más joven sería más adecuada para...» Frederick la interrumpió antes de que su madre pudiera terminar, su voz como acero.
dura e implacable de una manera que Arabella nunca le había oído antes. «Madre, no hablará de la señorita Fairfax como si fuera una yegua de cría. Su edad me es irrelevante». Las cejas de la duquesa se alzaron sorprendidas por el tono de su hijo, claramente desacostumbrada a ser contradicha tan directamente, pero se recuperó rápidamente, su expresión cambiando de una falsa amabilidad a una genuina preocupación. «Frederick, sé razonable. Es franca, pasada de edad y ahora completamente escandalosa. Podrías tener a cualquier joven de buena familia y crianza adecuada. Piensa en tu deber con el linaje, con el apellido familiar. Cada joven dama en Londres se sentiría honrada de...» «Cualquiera», interrumpió Frederick de nuevo, su mano apretando la de Arabella con una fuerza que era casi dolorosa, pero que se sentía como un ancla que la mantenía firme frente a este asalto. «Sí, he oído este argumento de cada rincón de Londres durante las últimas 3 semanas. Podría tener a cualquiera, lo que significa que podría tener a cualquier chica insulsa y complaciente que estaría de acuerdo con todo lo que digo, nunca me desafiaría y produciría herederos a tiempo como una yegua bien entrenada. Y he elegido. Arabella Fairfax es la mujer más extraordinaria que he conocido. Si esta familia no puede ver su valía, eso habla de la pobreza de visión de ustedes, no de la de ella». Las palabras resonaron en la biblioteca como una campana, claras e intransigentes, y Arabella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, aunque si era por gratitud o por el puro alivio de tener a alguien que la defendiera tan absolutamente, no podría decirlo. La madre de Arabella había permanecido en silencio durante este intercambio, de pie ligeramente detrás de su esposo, con lágrimas que ahora corrían por su rostro, sus manos todavía retorciéndose en ese gesto ansioso que Arabella reconocía desde la infancia. Quería a su hija, Arabella no lo dudaba, pero estaba aterrorizada por ella, aterrorizada de lo que sería de una mujer que desafiaba a la sociedad tan abiertamente, que desechaba la respetabilidad por la incierta promesa del amor. El tío de Arabella dio un paso adelante ahora, su rostro marcado por severas líneas de autoridad patriarcal, dirigiéndose a Frederick directamente con el tipo de pragmatismo contundente que lo había hecho exitoso en los negocios, sino en las relaciones personales. «Su Excelencia piensa en su legado, su linaje. Una mujer más joven podría darle muchos hijos, asegurar la sucesión. La señorita Fairfax, perdóneme por hablar con franqueza, está casi pasada la edad de tener hijos. Los riesgos que mencionó son muy reales. Y más allá de eso, su naturaleza franca, su comportamiento escandaloso en ese salón, su negativa a conformarse con la conducta femenina adecuada, estas no son cualidades que hagan una duquesa adecuada. Seguramente debe ver que la pasión, por muy genuina que sea, es una base pobre para un matrimonio que impactará no solo su felicidad personal, sino el futuro de una de las grandes familias de Inglaterra». Frederick soltó la mano de Arabella y ella sintió un momento de pánico, un miedo de que se estuviera apartando. Pero en cambio se volvió para enfrentarla, tomando ambas manos de ella en las suyas y levantándolas entre ellos en un gesto que era a la vez protector y declarativo. Sus ojos gris a su lado se encontraron con los de ella con tal intensidad que el resto de la habitación pareció desvanecerse, los parientes enojados, la atmósfera opresiva y el peso de su juicio se convirtieron en ruido de fondo para este momento de conexión entre ellos. Luego se volvió para enfrentar a las familias reunidas sin soltarle las manos, su postura dejando claro que estaban unidos, que cualquier ataque a ella era un ataque a él, que no habría forma de separarlos sin importar qué argumentos o amenazas se desplegaran. «Mi legado será una asociación de iguales», dijo Frederick, su voz llevando la autoridad de un hombre que había comandado vastas propiedades e influido en decisiones parlamentarias, un hombre que nunca en su vida había sido desafiado con éxito
por sus inferiores sociales y no tenía la intención de empezar ahora. Mi linaje será fortalecido por su brillantez, por la inteligencia y el coraje que transmitirá a nuestros hijos, junto con cualquier otra cualidad que puedan heredar. Y si no pueden entender eso, si no pueden ver que prefiero tener 5 años de genuina asociación con Arabella Fairfax que 50 años de cómoda mediocridad con una novia adecuada, entonces los invito a todos a abandonar mi casa. La habitación estalló en protestas, las voces superponiéndose en una cacofonía de objeciones, súplicas e indignación. Lord Fairfax balbuceaba sobre desheredación y desgracia familiar. El tío de Arabella invocaba el deber y la responsabilidad. Varias de las tías y primas añadían sus voces al coro de desaprobación, y a través de todo ello, la duquesa viuda permanecía en silencio, sus fríos ojos azules fijos en su hijo con una expresión que Arabella no podía leer del todo, algo entre decepción y respeto a regañadientes. La mano de Henrietta se había movido para agarrar realmente el cordón de la campanilla ahora, lista para llamar a los sirvientes para escoltar a estas personas, si Frederick daba la orden, su lealtad a su hermano absoluta, incluso frente a su formidable madre. Lady Fairfax se había hundido en el sofá cerca de la puerta, abrumada por el drama que se desarrollaba ante ella, sus lágrimas fluyendo libremente ahora mientras veía a su hija de la mano del duque mientras su esposo amenazaba. Fanfarroneaba y empeoraba todo con su intransigencia. La luz de la tarde que entraba por las ventanas parecía dura ahora en lugar de dorada, iluminando cada línea de ira, miedo y juicio en los rostros dispuestos alrededor de la biblioteca, y Arabella era consciente de su ridículo sobre la mesita, donde lo había dejado al llegar, sus guantes doblados pulcramente a su lado, evidencia de la tarde pacífica que había sido tan violentamente interrumpida. Sobre la repisa de la chimenea, el retrato del difunto padre de Frederick observaba la escena con ojos pintados que parecían contener una mezcla de diversión y aprobación, y Arabella se encontró preguntándose qué habría pensado este hombre de la elección de su hijo. Si se habría puesto del lado de la duquesa, exigiendo una novia adecuada, o del lado de Frederick, eligiendo el amor y la asociación por encima de la convención. Frederick alzó la voz para cortar el caos, la orden en su tono silenciando las protestas tan eficazmente como la batuta de un director detiene una orquesta. «Y si necesitan un anuncio para dejar esto claro», dijo, sus palabras cayendo en el repentino silencio como piedras en agua quieta. «Tengo la intención de casarme con la señorita Fairfax, con o sin sus bendiciones». La declaración quedó suspendida en el aire, transformándolo todo en un instante. Esto ya no era especulación, ni cortejo, ni escándalo que manejar. Era una declaración explícita de intenciones del duque de Wentworth de que se casaría con la franca, escandalosa y 28añera señorita Arabella Fairfax, sin importar lo que nadie en esta habitación o en la sociedad londinense pensara al respecto. Arabella sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje, oyó el jadeo de su madre y el sonido ahogado de protesta de su padre. Vio el rostro de la duquesa congelarse en una expresión de absoluta conmoción. Frederick no le había propuesto matrimonio, no en el sentido formal. Aún no se había arrodillado ante ella con un anillo y pedido su mano, pero acababa de declarar su intención de hacerlo ante ambas familias en términos que no dejaban lugar a malentendidos ni a la esperanza de que pudiera ser disuadido. Lord Fairfax encontró su voz primero, su rostro ahora morado de ira apoplética. «No harás tal cosa», rugió, señalando con un dedo acusador a su hija. «Arabella, prohíbo esta unión. Volverás a casa con nosotros inmediatamente y pondrás fin a esta asociación inadecuada. Si te niegas, si persistes en este comportamiento vergonzoso, no tendré más remedio que desheredarte. No tendrás dote, ni apoyo familiar, nada. Estarás completamente aislada».
La amenaza estaba destinada a aterrorizar, a forzar el cumplimiento a través de la presión financiera y social, pero Arabella sintió que algo cambiaba dentro de ella, las últimas cadenas de obediencia filial rompiéndose como hilos. Había pasado toda su vida buscando la aprobación de su padre, moderando su comportamiento, ocultando su inteligencia e intentando desesperadamente ser la hija que él quería en lugar de la mujer que era, y nunca había sido suficiente. Nunca sería suficiente, porque la versión de sí misma que él aprobaría no existía realmente. Era una ficción que nunca podría encarnar con éxito, por mucho que lo intentara. «Lo siento, padre», dijo, y lo decía en serio a pesar de todo. Sentía el dolor que esto le estaba causando, incluso mientras se negaba a sacrificarse para evitarlo. Habían pasado 2 meses desde aquel asedio en la biblioteca, 2 meses durante los cuales las líneas de batalla se habían trazado y vuelto a trazar. Las familias habían tomado partido o se habían retirado con desaprobación, y la sociedad londinense había observado con ávida fascinación cómo el duque de Wentworth y la señorita Arabella Fairfax continuaban su escandaloso cortejo a pesar de todos los obstáculos puestos en su camino. Lord Fairfax había cumplido su amenaza de desheredación, aislando a Arabella por completo y prohibiendo a cualquier miembro de la familia comunicarse con ella, aunque su madre había desafiado este edicto enviando cartas secretas llenas de lágrimas, recriminaciones y súplicas desesperadas para que Arabella reconsiderara antes de que fuera demasiado tarde. La duquesa viuda se había retirado al campo en señal de protesta, declarando que no tendría parte en la ruina de su hijo, aunque Henrietta informó que incluso en su exilio estaba siendo desgastada por la absoluta negativa de Frederick a ceder, su tranquila insistencia en que Arabella era y seguiría siendo su elección, sin importar quién aprobara o desaprobara. Y a través de todo ello, Arabella y Frederick habían seguido encontrándose, hablando, construyendo algo entre ellos que era más sólido que el escándalo, más duradero que los juicios fugaces de la sociedad, una asociación de mentes y corazones que se fortalecía con cada día que pasaba. En esta noche de finales de junio, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de Londres en tonos de rosa y oro, Arabella se sentaba en un carruaje junto a Henrietta, dirigiéndose a un destino que Frederick se había negado a revelar a pesar de sus intentos cada vez más creativos por extraer la información. Había enviado una nota esa mañana solicitando su presencia para la noche, pidiéndole que usara su mejor vestido, prometiéndole algo que, en sus palabras, lo transformaría todo. Henrietta había llegado para recogerla con una sonrisa en los labios y una negativa absoluta a dar ninguna pista más allá de asegurar a Arabella que Frederick había estado planeando esto durante semanas y que debía confiar en él. El carruaje giró en Bow Street y Arabella sintió que su corazón comenzaba a acelerarse al reconocer hacia dónde se dirigían. La familiar fachada de la Royal Opera House alzándose ante ellos en la luz menguante. La última vez que había estado aquí, se había desplomado en el palco 7, se había desmayado de humillación y desamor, había creído que su vida terminaba justo cuando Frederick se preparaba para entrar en ella y cambiarlo todo. Ahora, mientras el carruaje se detenía en la entrada, vio que la ópera estaba a oscuras, sin multitudes pululando por las puertas, sin carruajes en fila para descargar su brillante carga de lo más selecto de Londres. Henrietta le apretó la mano y dijo suavemente: «Ha alquilado todo el teatro para esta noche, solo para ti». Las palabras golpearon a Arabella como un golpe físico, robándole el aliento mientras la implicación completa se registraba. Toda la Royal Opera House, uno de los lugares más grandiosos de Londres, alquilada por una sola noche para una actuación privada para una audiencia de una persona. La extravagancia era asombrosa, pero más que eso era el simbolismo, la elección deliberada de regresar al lugar de su mayor humillación y transformarlo en algo completamente diferente,
Las lágrimas ya se estaban formando en sus ojos cuando un lacayo abrió la puerta del carruaje y la ayudó a bajar, mientras Henrietta susurraba que esperaría en el vestíbulo, que esta noche era solo para Arabella y Frederick. El gran vestíbulo de entrada estaba iluminado por lo que parecían 1000 velas, sus llamas reflejadas en los espejos y dorados, hasta que el espacio brillaba como el interior de un joyero. Y de pie en el centro de todo estaba Frederick, resplandeciente con su traje de noche, sus ojos gris azulado fijos en ella con una intensidad que le debilitó las rodillas. Cruzó hacia ella en 3 largas zancadas y tomó sus manos entre las suyas, llevándoselas a los labios en un gesto que era a la vez cortés e íntimo. «Ha alquilado toda una ópera», dijo Arabella, su voz ya quebrándose por la emoción, y Frederick sonrió esa rara sonrisa que transformaba sus rasgos austeros en algo radiante. «Para una propuesta», confirmó, guiándola hacia las escaleras que los llevarían a los palcos. «Quería reemplazar tu recuerdo de este lugar, llenarlo de alegría en lugar de vergüenza». Subieron las familiares escaleras hasta el 2º nivel, y el corazón de Arabella latía tan fuerte que pensó que podría estallar en su pecho mientras se acercaban al palco 7, el mismo palco donde se había sentado sola y se había desplomado, donde Frederick había cerrado la puerta por primera vez y se había arrodillado ante ella, ofreciéndole reconocimiento en lugar de piedad. Pero el palco estaba transformado, lleno de rosas blancas cuyo aroma perfumaba el aire, los cojines de terciopelo reemplazados por otros nuevos en un profundo azul zafiro, y cuando se sentó en la silla que había sostenido su forma inconsciente hacía 2 meses, se sintió como si estuviera en un mundo completamente diferente. Abajo, la orquesta estaba reunida en el foso, un conjunto pequeño pero perfectamente formado, y mientras ella y Frederick se acomodaban en sus asientos, el director levantó su batuta y las primeras notas de Las bodas de Fígaro de Mozart llenaron el teatro. Arabella reconoció la elección de inmediato y sintió nuevas lágrimas brotar de sus ojos ante la perfecta adecuación de la misma. Una ópera sobre sirvientes que superan en ingenio a sus amos nobles, sobre el ingenio y la inteligencia, triunfando sobre el rango y el privilegio, sobre el amor que desafía la jerarquía social. La actuación fue exquisita, los cantantes llenando el teatro vacío con voces que se elevaban y jugaban entre sí en la intrincada comedia de la obra maestra de Mozart, y Arabella se sentó paralizada, consciente de Frederick a su lado, su mano encontrando la suya en la oscuridad del palco, sus dedos entrelazándose como lo habían hecho tantas veces en los últimos 2 meses. Cuando el primer acto concluyó y el telón cayó, Arabella se volvió para agradecerle este extraordinario regalo, pero Frederick ya se estaba levantando, ofreciéndole su mano con una sonrisa que contenía tanto confianza como vulnerabilidad. «Ven conmigo», dijo simplemente. Y la sacó del palco, bajando las escaleras, no hacia la salida sino hacia el escenario mismo. Pasaron por una puerta lateral que conducía al backstage, a través de las bambalinas donde los cantantes descansaban entre actos, y luego Frederick la estaba guiando hacia el propio escenario, hacia el charco de luz dorada proyectado por las luces del escenario que habían dejado encendidas. La inmensidad del teatro vacío se extendía ante ellos, 3 niveles de palcos elevándose como las capas de un pastel de bodas, todos vacíos ahora excepto por el palco 7, donde habían estado sentados momentos antes, visible sobre ellos como un recordatorio de dónde había comenzado este viaje. El escenario estaba cubierto de rosas blancas, cientos de ellas dispuestas en grandes exhibiciones en cascada que convertían el espacio en un jardín, y el aroma era abrumador, hermoso, llenando sus pulmones de dulzura mientras Frederick se volvía para enfrentarla. Las manos de Arabella temblaban ahora, todo su cuerpo temblaba con la enormidad del momento, porque entendía lo que estaba a punto de suceder.
Lo había sabido desde el momento en que entró en la ópera que esta noche lo transformaría todo, pero saber y experimentar eran cosas muy diferentes. Frederick tomó ambas manos de ella en las suyas, su toque cálido y firme a pesar de la emoción que podía ver parpadeando en sus ojos, y luego, con gracia deliberada, se arrodilló ante ella por segunda vez en este teatro, pero esta vez bajo el resplandor total de las luces del escenario, en lugar de las sombras de un palco cerrado, nada oculto, nada vergonzoso, solo ellos dos, y la elección que estaban haciendo juntos. «La última vez que me arrodillé ante ti en este lugar», dijo Frederick, su voz resonando claramente en el vasto espacio, «fue en la sombra, con la puerta cerrada. Esta noche me arrodillo en la luz, con todo el mundo invitado a ver, aunque he elegido mantener este momento solo para nosotros». Sus manos soltaron las de ella el tiempo suficiente para buscar en su abrigo y sacar un pequeño paquete envuelto en papel marrón, y cuando lo colocó en sus manos temblorosas, pudo sentir a través del envoltorio que era un libro. «Te desplomaste en este teatro, Arabella», continuó, sus ojos nunca apartándose de su rostro. «Humillada por mentes pequeñas que no podían comprender tu valía. Quería reemplazar ese recuerdo. Llenar este espacio de alegría en lugar de vergüenza. Mostrarte que el lugar donde creíste que todo terminaba era en realidad donde todo comenzaba». Arabella desenvolvió el paquete con dedos temblorosos, el papel cayendo para revelar un libro encuadernado en cuero gastado, las páginas amarillentas por la edad, y cuando leyó el título grabado en oro descolorido en el lomo, Vindicación de los Derechos de la Mujer por Mary Wollstonecraft, comprendió la medida completa de lo que le estaba ofreciendo. Era una primera edición, se dio cuenta, su ojo de bibliófila reconociendo la fecha de publicación de 1792, un libro que había sido escandaloso en su tiempo y seguía siendo controvertido incluso 66 años después, un libro que había abogado por la educación y la igualdad de las mujeres, cuando tales ideas se consideraban un radicalismo peligroso. Frederick le había dado no solo un artefacto valioso, sino un símbolo de todo lo que representaban juntos, todo lo que estaban eligiendo construir a pesar de la oposición de la sociedad. «Te dije una vez que quiero a la mujer que argumentó a favor de la educación de las mujeres», dijo Frederick, y su voz era áspera por la emoción ahora, el cuidadoso control deslizándose para revelar la profundidad de su sentimiento. «Quiero a la mujer que cita filosofía y desafía las convenciones. Quiero a mi igual, mi compañera, mi aliada más feroz». Extendió la mano y abrió el libro en una página que había marcado con una cinta, señalando un pasaje que había subrayado a lápiz, y Arabella leyó a través de sus lágrimas las palabras que Wollstonecraft había escrito más de medio siglo atrás. «No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas». «Cásate conmigo, Arabella», dijo Frederick, y ahora su voz se quebró por completo. Toda pretensión de reserva aristocrática abandonada en favor de una honestidad cruda. «Cásate conmigo y tendremos poder sobre nuestras propias vidas, juntos. Construiremos una asociación que desafíe cada expectativa que la sociedad ha tratado de imponernos. Criaremos hijos si somos bendecidos con ellos, para que valoren la inteligencia sobre la conformidad, el coraje sobre el conformismo, la verdad sobre la tradición. Organizaremos salones donde las mujeres puedan hablar libremente y los hombres deban escuchar. Usaremos mi posición y mis recursos no para mantener el statu quo, sino para desafiarlo, para hacer espacio para otros a quienes se les ha dicho que son demasiado o no lo suficiente. Cásate conmigo y pasa tu vida en conversación conmigo, discutiendo conmigo, enseñándome, creciendo conmigo. Cásate conmigo porque no puedo imaginar un futuro sin ti en él, porque estos últimos 2 meses me han mostrado lo que realmente significa la asociación, porque me has hecho creer que el amor,
El respeto y la comunión intelectual no son cosas separadas, sino diferentes facetas del mismo precioso todo. Arabella lloraba abiertamente ahora. Las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba el libro contra su pecho con una mano y extendía la otra para acariciar el rostro de Frederick, sintiendo la ligera aspereza de su barba de noche bajo la palma enguantada, el calor de su piel, la realidad de este hombre que la había visto en su momento más bajo y había elegido no rescatarla sino unirse a ella, arrodillarse a su lado en la oscuridad y luego llevarla a la luz. Nunca imaginé, logró decir entre lágrimas, después de todo, después del escándalo, las familias, las amenazas y el exilio, que podría ser tan feliz. Que alguien me viera de verdad, y no quisiera cambiarme, sino celebrarme. Frederick giró la cabeza para depositar un beso en su palma, un gesto tan tierno que nuevas lágrimas se derramaron, y cuando habló de nuevo su voz era firme con absoluta certeza. Di que sí, Arabella. Di que sí, y pasaré cada día asegurándome de que sigas siendo así de feliz, luchando a tu lado contra cada fuerza que intente disminuirnos a cualquiera de los dos, construyendo contigo una vida que solo nosotros definiremos. Sí, dijo, y la palabra salió como un sollozo y una risa combinados, toda la alegría, el alivio y el amor abrumador que sentía vertiéndose en esa única sílaba. Sí, Frederick, 1000 veces sí. Me casaré contigo, discutiré contigo, te desafiaré y te amaré por el resto de mi vida. Él se puso de pie de un salto y la atrajo a sus brazos, el libro presionado entre ellos mientras la sostenía cerca, y podía sentir el corazón de él latiendo contra su pecho al ritmo del suyo. La orquesta, que había estado en silencio durante la propuesta, de repente estalló en el triunfante final de Fígaro, la música creciendo para llenar el teatro vacío, como si el propio edificio estuviera celebrando su unión, y Arabella rió entre lágrimas por el perfecto momento. Frederick se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, sus manos acunando su rostro con infinita delicadeza, y dijo: «También tengo un anillo», aunque confieso que el libro parecía más importante. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, abriéndola para revelar un zafiro rodeado de diamantes, el profundo azul de la piedra exactamente del color de los nuevos cojines en el palco 7, y mientras lo deslizaba en su dedo, Arabella comprendió que cada detalle de esta noche había sido planeado con meticuloso cuidado, cada elemento elegido para transformar el dolor en alegría, la vergüenza en celebración, el final en comienzo. Estaban juntos en el escenario de la Royal Opera House, rodeados de rosas blancas y luz dorada, el vasto teatro vacío siendo testigo de su promesa, y Arabella miró hacia el palco 7, visible en la oscuridad sobre ellos, esa pequeña jaula dorada donde se había desplomado en la desesperación, y sintió una profunda sensación de plenitud. La mujer que se había desmayado en ese palco había sido rota por el juicio de la sociedad, aplastada bajo el peso de expectativas que nunca podría cumplir. Pero la mujer de pie en este escenario estaba completa, era valorada, era amada exactamente como era. Frederick siguió su mirada hacia arriba y pareció entender lo que estaba pensando, porque dijo suavemente: «Del colapso a la propuesta, de la oscuridad a la luz, del final de una historia al comienzo de otra». Arabella se volvió hacia él, este hombre extraordinario que había alquilado una ópera para reemplazar su peor recuerdo por el mejor, que le había dado no joyas sino a Wollstonecraft, que se había arrodillado ante ella 2 veces en este teatro y en ambas ocasiones le había ofrecido no rescate, sino reconocimiento. «Estamos reescribiendo las reglas», dijo ella, y no era una pregunta sino una declaración de hechos, un reconocimiento de lo que estaban emprendiendo juntos. Frederick sonrió y le besó la frente, las mejillas y finalmente los labios en un beso,
que era a la vez casto y lleno de promesa. «Estamos reescribiendo las reglas», asintió él, «y no puedo esperar a ver qué escribimos a continuación». La orquesta siguió tocando, la música del triunfo, el ingenio y el amor superando obstáculos, llenando cada rincón del gran teatro, y fuera de la Royal Opera House, Londres continuaba su eterno movimiento, sin saber que dentro 2 personas estaban haciendo votos que cambiarían no solo sus propias vidas, sino, de pequeñas maneras, el mundo a su alrededor. El palco 7 permanecía vacío sobre ellos, un monumento a donde habían estado, mientras que el escenario de abajo los sostenía en su luz dorada, una celebración de hacia dónde se dirigían, y mientras Arabella se apoyaba en el abrazo de Frederick, la primera edición de Wollstonecraft, aún aferrada en una mano y su anillo brillando en la otra, comprendió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo, un compañero que se arrodillaría con ella en la oscuridad y se pararía con ella en la luz, que valoraría su mente tanto como su corazón, que la elegiría no a pesar de su inteligencia, coraje y negativa a ser disminuida, sino por ellos, y que pasaría el resto de sus vidas juntos, construyendo algo que la sociedad decía que era imposible, pero que ellos sabían que era simplemente inevitable.